Vale, vamos a desgranar esto. Para quienes nos escuchan hoy, imaginemos por un momento la siguiente escena. Ujú. Estamos a 300 kilómetros de la costa, rodeados de olas de 4 metros y bajo una lluvia gélida que literalmente corta la piel. Un escenario nada agradable, desde luego. Nada, nada agradable. El capitán grita una orden desde el puente de mando y hay que lanzar unas redes inmansas al mar helado. O sea, es un trabajo físico brutal. Y peligroso. Muy peligroso, sí. Dictado al milímetro y sin ningún margen de error. Y sin embargo, a cientos de kilómetros de allí, en un cajón de una oficina cómoda y seca, hay un documento legal. El famoso contrato. Exacto, un contrato firmado que afirma que las personas que se están jugándose la vida en esa cubierta son, técnicamente, empresarios independientes. Fíjate, es un contraste que resulta casi absurdo cuando lo pones así en perspectiva, ¿verdad? Totalmente. Asumimos que la etiqueta que corona un documento legal define la realidad con una claridad absoluta, pero el mar tiene una forma muy particular de erosionar estas ficciones de papel. Esa es la clave. Y esa fricción entre el papel y las olas es precisamente lo que nos reúne en la inmersión de hoy. Soy tu anfitrión y me acompaña nuestra experta habitual para profundizar en este tema. Hola, es un placer estar aquí para analizar este rompecabezas. Hoy tenemos sobre la mesa un caso de estudio fascinante que hace saltar por los aires nuestras nociones convencionales sobre el trabajo. Hablamos de Marineros SAS, que es una empresa pesquera colombiana. Eso es. Y entre la montaña de fuentes que manejamos hoy, tenemos normativa laboral estricta, convenios internacionales y reformas legislativas que son increíblemente recientes. Ese es. La misión de este análisis a fondo es descubrir cómo una simple ilusión en un contrato puede desmoronarse por completo cuando choca contra la realidad jurídica. Y bueno, ¿qué implica esto para el negocio y para los derechos humanos? Es un escenario de estudio excepcional. El caso de Marineros SAS nos permite observar en tiempo real la colisión frontal entre la conveniencia administrativa de una empresa y el peso aplastante de la ley. Sí, porque por un lado tenemos un modelo de negocio pulcro basado en externalizar riesgos. Ajá. Y por otro la práctica diaria, cruda y controlada en alta mar. Y para entrar en materia, aquí está el núcleo del problema. A ver. Según la documentación, Marineros SAS contrata a sus operadores de pesca bajo una modalidad que allí en Colombia denominan prestación de servicios. Es decir, los tratan como si fueran freelance. Claro, lo que en el contexto legal español reconoceríamos inmediatamente como la figura del falso autónomo, Ujú. pero llevado a un extremo casi insólito en medio del océano. Una figura que, desde una perspectiva legal, es insostenible dadas las condiciones de un buque pesquero industrial. Pero un momento, quiero hacer de abogado del diablo aquí. Si una empresa contrata a un diseñador gráfico freelance, se le dice qué colores usar, el formato del proyecto y una fecha límite innegociable. Claro. Eso ya implica un nivel de control evidente, ¿no? Entonces, ¿por qué decirle a un operador que pesque atún en cierta zona geográfica se considera una imposición laboral ilegal, y no simples instrucciones de un cliente a su proveedor? Esa es una objeción excelente. Y de hecho es la frontera donde se libran las grandes batallas legales. La diferencia fundamental radica en distinguir entre controlar el resultado y controlar el proceso. Vale, el resultado frente al proceso. Exacto. Volviendo a tu ejemplo del diseñador gráfico, a ese profesional se le exige un logotipo terminado para el viernes. Sí, Cómo organice su martes por la tarde, en qué cafetería decida sentarse a trabajar o si prefiere dibujar de madrugada, es asunto suyo. El cliente compra el resultado final. vale, entiendo. El cliente no le dicta a qué hora exacta debe coger el lápiz. Eso es. En el caso de Marineros SAS, la empresa no está simplemente comprando pescado. ¿Qué está comprando entonces? Está comprando el tiempo exclusivo, la presencia física ininterrumpida y la obediencia estricta del operario durante toda la duración de la travesía. Madre mía. Para entender por qué este modelo hace aguas, las fuentes nos remiten a los pilares del Código Sustantivo del Trabajo en Colombia, específicamente a los artículos 22, 23 y 24. ¿Y qué dicen exactamente esos artículos? Pues establecen que da igual el título rimbombante que le pongas al contrato, si en la práctica se dan 3 elementos esenciales, la ley declara que existe un contrato de trabajo formal. Pues vamos a diseccionar esos 3 elementos, porque me parece que aquí es donde el castillo de naipes de la empresa empieza a temblar. A ver, el primer elemento es la actividad personal. Esto significa que el operador realiza la labor por sí mismo. Ajá.
En un modelo verdaderamente autónomo, un empresario independiente podría enviar a un sustituto o subcontratar a alguien para que lance las redes si un día está enfermo. Lógico. No se puede enviar a un primo a cubrir el turno en medio de una tormenta a 200 millas náuticas. Exactamente. En un barco de marineros SAS, el operario que firma es el que se sube al barco y ejecuta la orden directamente. Vale, primer elemento clarísimo. ¿Cuál es el segundo? El segundo es la subordinación continuada. Y aquí es donde la diferencia entre proceso y resultado se hace súper evidente. Claro, por el control. Eso es. A bordo, la empresa dicta las horas exactas de inicio y fin de jornada, impone las zonas geográficas de faena y obliga al uso exclusivo de las herramientas del buque. O sea, ¿el pescador no está tomando decisiones estratégicas de negocio? Para nada. Ni decide el rumbo de la embarcación en función de su instinto comercial. Está acatando órdenes directas y permanentes de un superior jerárquico. Ya. Y supongo que el tercer elemento tiene que ver con el dinero. Sí, el tercer elemento es el salario, una retribución económica periódica por ese servicio prestado. Claro. Y aquí es donde los documentos del caso muestran una fractura crítica, porque la remuneración actual de marineros SAS, bajo esta supuesta modalidad freelance, elude el pago de un salario mínimo vital y móvil. Y omite los beneficios, imagino. Por supuesto. Omite por completo los beneficios legales, los aportes a la seguridad social y las prestaciones que amparan a un empleo formal. Lo cual nos lleva a un concepto jurídico que aparece constantemente en las fuentes de hoy y que parece actuar como un mazo contra este tipo de prácticas, que es el principio de la primacía de la realidad. Es posiblemente el escudo más poderoso del derecho laboral. Este principio establece que lo que ocurre empíricamente en el día a día tiene una supremacía absoluta sobre lo que se haya redactado en un papel. O sea, para que la audiencia lo visualice mejor, es como si este principio actuara como una prueba de ADN, ¿no? Una buena analogía, sí. Da igual que el documento tenga una portada preciosa que diga «contratista independiente». El juez le hace una prueba de ADN a la rutina del trabajador. Exacto. Y si bajo el microscopio encuentra los cromosomas de la subordinación, los horarios fijos y las órdenes directas, pues la etiqueta falsa se desintegra al instante. Es una metáfora excepcionalmente precisa. Esa prueba de ADN revela la verdadera naturaleza de la relación. Al existir subordinación, la ley asume automáticamente que hay un vínculo laboral. Dejando el contrato de prestación de servicios totalmente nulo. Eso es, nulo a efectos de evadir responsabilidades. Vale, la teoría legal es demoledora, pero esto me plantea una duda logística gigantesca. Si se asume que son trabajadores formales, hay que aplicar el derecho laboral. Así es. Sin embargo, el derecho laboral suele estar diseñado para fábricas y oficinas. Un barco pesquero no es un entorno de 9 a 5 donde fichas a la entrada y te vas a la máquina de café cuando toca descanso. Desde luego que no. Las mareas, la meteorología, los bancos de peces imponen un ritmo errático. Entonces, ¿cómo demonios logra el legislador encajar la rigidez de un contrato de trabajo en un entorno tan salvaje? Esa fue exactamente la gran encrucijada legal. Y lo fascinante aquí es descubrir cómo la normativa ha tenido que crear mecanismos excepcionales para adaptarse al mar. ¿Qué tipo de mecanismos? Los documentos citan la Ley 13 de 1990 y el Decreto 2256 de 1991 en Colombia. Estos articulan una figura diseñada a medida, los llamados contratos de enrolamiento. Contratos de enrolamiento. Fíjate que tiene unas resonancias de la marina mercante de hace siglos. Y su linaje histórico proviene precisamente de ahí. Pero la regulación actual exige un rigor extremo. ¿En qué sentido? Pues a diferencia de un contrato ordinario en tierra, que a veces puede llegar a presumirse de forma verbal, un contrato de enrolamiento no puede ser un acuerdo de palabra. Nada de un apretón de manos en el muelle. Para nada. Debe constar obligatoriamente por escrito y, esto es crucial, debe registrarse formalmente ante una capitanía de puerto o un inspector de trabajo antes de zarpar. Pero, ¿por qué esa obsesión con el registro previo? O sea, en una oficina normal, ¿los papeles se pueden tramitar durante los primeros días de trabajo? Porque una fábrica en tierra firme no desaparece del mapa. Un barco, en cambio, abandona la jurisdicción física inmediata, se adentra en zonas de alto riesgo y se aísla por completo. Claro, tiene todo el sentido. El Estado necesita tener un registro irrefutable de quién está a bordo, bajo qué condiciones económicas y con qué coberturas de emergencia, antes de que esa embarcación cruce el horizonte. Entendido. Y, oye, al bucear en las especificidades de estos contratos de enrolamiento, hay un detalle en las fuentes que me resulta muy llamativo.
¿Te refieres a las cuotas? Sí, las cuotas de nacionalidad. Según los datos, no parece posible configurar una tripulación basándose simplemente en quién ofrece el servicio más barato a nivel global. En absoluto. Las reglas sobre las cuotas de nacionalidad son inflexibles y responden a un principio de soberanía y protección. Ajá. La normativa dictamina que, si la embarcación opera bajo bandera colombiana, un mínimo del 80% de la tripulación debe tener la nacionalidad del país. Un 80%. A ver, desde una perspectiva puramente empresarial, imponer una cuota tan altísima parece una injerencia brutal en la libertad de contratación. ¿Por qué se exige tanto? No se trata de un simple proteccionismo de mercado, ¿eh? Es una cuestión de aplicabilidad jurisdiccional. En el derecho marítimo, la cubierta de un buque con bandera colombiana es territorio colombiano flotante. Incluso navegando en aguas internacionales. Incluso ahí. Para que el Estado pueda garantizar el cumplimiento de los derechos y mantener el control sobre esa porción de territorio móvil, necesita una masa crítica de sus propios ciudadanos operando la embarcación. Ya veo. Así se evita la creación de agujeros negros legales en alta mar. Tiene muchísimo sentido visto así. El pabellón del barco dicta las reglas del juego. Exactamente. Y hay un matiz importante. Si el buque es de bandera extranjera, pero opera bajo permisos y jurisdicción local, la exigencia se adapta. ¿A cuánto baja? Se establece un mínimo del 20% de tripulación nacional. Esto se alinea con las directrices de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Vale. Sabiendo esto, vamos a evaluar la fricción operativa. Si Marineros SAS decide acatar la ley y abandonar su ficción de freelancers, el ajuste no es solo imprimir papeles nuevos. No, ni mucho menos. Tienen que reestructurar la jornada laboral. Y aquí entra un factor muy reciente. Las fuentes mencionan la Ley 2101 de 2021 sobre la reducción progresiva de la jornada laboral en Colombia. Un verdadero dolor de cabeza para las empresas. Claro, aplicar una reducción de jornada en un barco que opera ininterrumpidamente suena a pesadilla logística pura y dura. Es un rompecabezas colosal para los departamentos de recursos humanos del sector marítimo, sin duda. Ujú. Reclasificar a toda la flota implica formalizar cláusulas muy exhaustivas. Hay que definir salarios base por encima del mínimo, establecer pagos por horas extras cuando se levantan las redes de madrugada. Y reorganizar los turnos. Para garantizar los descansos obligatorios de esa reducción de jornada. Exacto. Y a eso añádele la obligación de impartir y certificar capacitación constante en seguridad industrial. Vamos, un nivel de burocracia y coste que transforma todo el modelo de negocio desde la base. Totalmente. Lo que nos lleva inevitablemente a la pregunta del millón. Si la transición a estos contratos de enrolamiento es tan increíblemente cara, compleja y burocrática, es muy probable que en Marineros SAS alguien esté haciendo números. Seguramente. Y concluya que, oye, le sale más a cuenta mantener el modelo freelance ilegal y asumir el riesgo de una sanción. Entonces, ¿realmente les compensa ignorar la ley? A ver, ese cálculo de riesgo es común en muchas empresas. Pero en el panorama legal actual es equivalente a jugar a la ruleta rusa con todo el patrimonio de la compañía. Uf, palabras mayores. El naufragio financiero y penal puede ser absoluto. Según los informes que analizamos, la empresa que persista en esta evasión se enfrenta a un asedio estructurado en 4 frentes críticos. Pues analicemos ese asedio. ¿Cuál sería la primera línea de ataque? El primer frente es el administrativo. Hablamos de multas directas impuestas por el Ministerio del Trabajo, amparadas en el artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Pues la escala está diseñada para disuadir incluso a las corporaciones más grandes. Pueden oscilar desde 1 hasta 5.000 salarios mínimos legales vigentes. 5.000 salarios mínimos. Madre mía. Una sanción de esa magnitud pulveriza los márgenes de beneficio de cualquier temporada de pesca entera. Desde luego. Y eso es solo el principio. Porque ese es solo el frente institucional. ¿Qué ocurre cuando el conflicto escala y llega a los tribunales? Ese es el segundo frente, las reclamaciones judiciales. Y aquí el terreno se vuelve un auténtico campo minado para la empresa. A ver, cuéntame. Los tripulantes pueden presentar demandas exigiendo que se declare la existencia real del contrato de trabajo que fue encubierto. Claro, apelando a la primacía de la realidad que vimos antes. Exacto. Y al prosperar esa demanda, el juzgado ordenará el pago retroactivo de salarios, las horas extras acumuladas de años, las cotizaciones a la seguridad social jamás ingresadas y las indemnizaciones pertinentes. Vaya ruina.
Y profundizando en este punto judicial, las fuentes destacan una novedad legislativa que, por lo visto, cambia drásticamente las reglas del juego. Hablamos de la Ley 2466 de 2025. Así es. Esa reforma laboral reciente introduce un mecanismo procesal que altera por completo la balanza en los juzgados. Es la inversión de la carga de la prueba en procesos laborales. Vale, vamos a detenernos aquí para explicar con mucha precisión cómo funciona este mecanismo en la práctica de un juicio, porque es un giro de guión fascinante a nivel procesal. Ujú. Tradicionalmente, la lógica legal dicta que quien acusa debe probar su afirmación, ¿verdad? Si alguien demanda, debe aportar las evidencias. Ese es el principio general clásico del derecho. Sin embargo, bajo el marco de esta reforma de 2025, la mecánica se invierte de manera drástica para proteger a la parte más vulnerable en la relación laboral. ¿Y cómo se traduce eso? Se traslada una inmensa parte de la responsabilidad probatoria directamente a los hombros del empleador. Es decir, si un marinero demanda a marinero SAS y declara ante el juez, trabajé semanas de 70 horas durante 3 años seguidos bajo órdenes directas, ¿qué ocurre en la sala del juzgado? Pues mira, antes de esta reforma, los abogados de la empresa podían simplemente cruzar los brazos, negar los hechos y decir, pues demuéstrelo. Ya. Y el trabajador rara vez tiene acceso a las bitácoras del barco, claro. Exacto, así que el caso solía estancarse. Pero ahora, con la inversión de la carga de la prueba, el silencio de la empresa es su propia condena. ¡Wow! Pasa a ser obligación legal de Marineros SAS desplegar ante el juez toda la artillería documental. Planillas de turnos firmadas, registros oficiales de descanso, comprobantes de pago de horas extras, todo eso para refutar la afirmación del trabajador. Pero ahí está la trampa mortal para la empresa. Claro. Como llevaban años operando bajo la ilusión de que estos pescadores eran freelancers externos, pues la empresa nunca llevó un registro de horas extras, ni planillas de descansos. Exactamente. No quieren esos documentos porque su propio modelo de negocio ilegal se basaba precisamente en no tenerlos. Es un jaque mate procesal absoluto. Al no disponer de los registros documentales para defenderse, la presunción legal favorece las afirmaciones del trabajador. Entrar a un juicio laboral con un modelo de falsos autónomos hoy en día es perder el pleito antes de que el juez dicte la sentencia. Sin lugar a dudas, es devastador a nivel financiero. Y decías que había 4 frentes. Hemos visto el administrativo y el judicial. ¿Cuáles son los otros 2 frentes de este asedio? El tercer frente trasciende lo económico y entra de lleno en la responsabilidad penal. Ah, palabras mayores. Sí. Cuando las autoridades detectan esquemas sistemáticos de encubrimiento laboral que cruzan la línea de la precariedad y rozan la explotación o el trabajo forzoso, los altos mandos directivos pueden enfrentarse a cargos criminales. O sea, ya no estamos hablando de embargos en las cuentas bancarias de la empresa. Estamos hablando de penas de prisión. Eso es. De la sala de juntas de la empresa al banquillo de los acusados. ¡Qué barbaridad! Y queda un cuarto frente, ¿verdad? El cuarto frente es el escrutinio internacional. Al emplear estas prácticas, la empresa provoca un incumplimiento directo de múltiples convenios ratificados ante la Organización Internacional del Trabajo. La OIT. Sí, las fuentes subrayan específicamente violaciones a los 8 convenios fundamentales. Entre los que destacan, si no me equivoco, el convenio 87 sobre libertad sindical y el 111 sobre no discriminación. Así es. Pero a ver, ¿por qué el modelo de prestación de servicios viola tan frontalmente la libertad sindical en concreto? Por su propia naturaleza atómica. Piensa que si se clasifica a 50 marineros como 50 contratistas independientes individuales, se fragmenta por completo su capacidad de asociación. Claro, un freelance no se afilia a un sindicato igual. Exacto, un freelance no se sindicaliza ni negocia convenios colectivos con la empresa de la misma forma que una plantilla formal. Al atomizar la relación laboral, se desarticula el derecho a la negociación colectiva. Y eso atrae fricciones, denuncias y un daño reputacional severísimo a nivel global. Un daño tremendo, sí. Oye, pues, si ponemos todas estas piezas en perspectiva, la conclusión inicial parece reducirse a que el cumplimiento legal es una obligación impuesta bajo la pura amenaza del castigo supremo. Podría parecerlo, sí. Pero al rascar bajo la superficie de nuestras fuentes, emerge un planteamiento distinto. ¿Qué nos dicen los documentos sobre el valor intrínseco de formalizar estas relaciones?
más allá del mero terror a la multa millonaria o al juzgado. Ese es el salto analítico verdaderamente interesante que proponen los expertos. Es pasar de un cumplimiento reactivo basado en el miedo al cumplimiento estratégico. Vale, ¿y en qué consiste? Las investigaciones señalan que adoptar un modelo laboral transparente y formal se sustenta en tres pilares que fortalecen a la empresa a largo plazo. ¿Cuál es el primer pilar? El primero, e innegociable, es el respeto por los derechos humanos, respaldado por el artículo 53 de la Constitución colombiana. Ujú. Formalizar un empleo de alto riesgo no es un simple trámite burocrático, ¿eh? Es la garantía material de la dignidad, la salud y la integridad jurídica de quienes realizan el esfuerzo físico pesado. Totalmente. Y el segundo pilar, asumo, tiene que ver con la operatividad del propio negocio, ¿no? Exacto. Aunque aquí es donde un directivo escéptico podría argumentar que, pagar seguros sociales, horas extras y vacaciones pagadas es simplemente un gasto hundido que resta competitividad frente a rivales más piratas, digamos. Y ese argumento adolece de una gran miopía empresarial, porque el segundo pilar es, contra todo pronóstico inicial, el aumento de la productividad. ¿Cómo aumenta la productividad pagando más? Porque el trabajo marítimo requiere un conocimiento técnico e instintivo brutal de los equipos, las corrientes marinas y los protocolos de emergencia. La experiencia a bordo tiene un valor incalculable. Y un entorno laboral precarizado genera una rotación de personal altísima, imagino. Lógicamente, el marinero experimentado a la mínima oportunidad coge sus cosas y se marcha a otra flota que ofrezca un contrato de enrolamiento real y seguridad para su familia. Y entonces la empresa se queda con los novatos. Exacto. Y tener que embarcar a tripulación novata constantemente no solo es ineficiente en términos de toneladas de pesca capturadas, sino que multiplica exponencialmente los accidentes y las paradas técnicas. Ya, lo barato sale carísimo. Muy caro. Garantizar condiciones dignas fideliza el talento humano, reduce la rotación a casi cero y eleva la eficiencia operativa de la flota de manera sostenida. Lo cual enlaza perfectamente con el tercer pilar estratégico, que transforma la percepción externa del negocio entero. El tercer pilar es la sostenibilidad integral. Tradicionalmente asociamos la sostenibilidad pesquera a, no agotar los bancos de peces, a respetar las cuotas ecológicas. Cuidar los delfines y los corales. Claro. Pero hoy en día, los mercados internacionales y el consumidor final auditan toda la cadena de valor. Construir una cadena productiva ética significa que la sostenibilidad abarca obligatoriamente la protección del recurso humano. Ujú. Una empresa que blinda sus contratos blinda su acceso a mercados premium y defiende su reputación corporativa a nivel global. Bueno, creo que este es el instante preciso para recapitular los hallazgos fundamentales de esta inmersión de hoy. Me parece perfecto. Analizando el laberinto legal de Marineros SAS, hemos destilado 3 lecciones que son incontestables. La primera, que en el ámbito del derecho laboral, las etiquetas, los títulos y las formas escritas se pulverizan ante el principio de la primacía de la realidad. Así es. Si hay actividad personal, subordinación y pago, hay contrato de trabajo, sin importar cómo se haya camuflado, una regla universal que no admite atajos. La segunda lección es que el sector marítimo requiere soluciones específicas, que están plasmadas en los contratos de enrolamiento, los cuales deben cumplir requisitos estrictos de registro y acatar unas cotas de nacionalidad ineludibles. Para garantizar, como decíamos, la soberanía jurídica en alta mar. Y tercero, que las recientes evoluciones procesales, como la tremenda inversión de la carga de la prueba con la Ley de 2025, han transformado el ecosistema judicial por completo. Totalmente. Hoy en día, la opacidad corporativa y la negligencia ya no son rentables. Son una vía rápida y garantizada hacia la bancarrota financiera y penal. En definitiva, hemos comprobado que la solidez legal a nivel interno es la coraza más efectiva que puede poseer una empresa frente a cualquier tempestad institucional. Una conclusión muy contundente. Y, bueno, para poner el punto final a este análisis a fondo, hay una imagen que perdura tras revisar todas estas normativas y sentencias. A ver. Una imagen que merece una reflexión pausada por parte de quienes nos escuchan. La próxima vez que la audiencia observe un pescado fresco, perfectamente dispuesto en el mostrador del mercado o servido en un restaurante, cabe formularse una pregunta un tanto incómoda. ¿Cuánto del coste económico final de ese producto está siendo secretamente subsidiado por la precariedad y la vulnerabilidad legal de las personas que desafiaron el océano para capturarlo? Es una reflexión muy potente, que desplaza el foco desde el documento legal aburrido
hacia nuestra propia conciencia como consumidores y como parte de la cadena económica. Absolutamente. Porque quizás la verdadera sostenibilidad de nuestros océanos no comienza exclusivamente delimitando santuarios marinos o imponiendo restricciones de captura a los barcos. Ya. Quizás la sostenibilidad más auténtica arranca en el instante en que se garantiza una dignidad inquebrantable en los contratos de quienes arriesgan la vida encubierta. Un mensaje vital, desde luego. Y cerramos aquí este análisis dejando en el aire una invitación abierta, observar cualquier sector profesional a través de esta lupa, de esta implacable primacía de la realidad. Es altamente probable que, operando bajo la superficie de la normalidad en multitud de industrias, sigan existiendo ilusiones contractuales similares. Guardando silencio. Exacto. Esperando el momento exacto en el que las olas de la legalidad terminen por hacerlas naufragar. Hasta la próxima inmersión.